Desde los primeros días del establecimiento de la Iglesia, la gran mayoría de sus miembros ha sido de la clase obrera. Como es el caso hoy en día, muchos de los primeros cristianos no habían entendido que su conversión a Cristo tenía que ser mostrada en un cambio completo de vida. Como ya hemos estudiado en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, los discípulos de Cristo son un pueblo que Dios ha adquirido para que en todo aspecto de su vida manifiesten la influencia de la gracia de Dios. Por estas y otras razones, el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pedro cuando él escribió su primera carta, para que él incluyera en 1 Pedro 2, 18 al 25, ciertas instrucciones específicas para los criados cristianos, o sea, para los empleados u obreros. Dios está interesado en ayudar al hombre en todo aspecto de su vida. Él quiere suplir todas nuestras necesidades, tanto las materiales como también las espirituales. Y Dios también quiere que nosotros vivamos una vida santa, es decir, una vida que sigue los ejemplos de Cristo Jesús en todo. Es así que en 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 al 25, encontramos las siguientes instrucciones para los criados que ahora debemos aplicar a los obreros o empleados cristianos. La Biblia dice en 1 Pedro 2, 18 al 25, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados, o si lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es interesante que la Biblia no enseña la emancipación inmediata ni revolucionaria de los siervos o esclavos. Cristo acepta el sistema social tal como es, y por métodos espirituales trata de eliminar lo malo que tiene. El mandamiento a los criados cristianos es que se sujeten voluntariamente a sus amos. El respeto a la autoridad es un principio cristiano que es primordial, sea la autoridad de los padres, la de los patronos, la del gobierno o la de Cristo. Sin embargo, no es raro encontrar empleados cristianos que no respetan ni los bienes ni los derechos de sus patronos, y peor es la actitud de los obreros incrédulos. ¿Qué oportunidad más grande para que el cristiano muestre la diferencia entre la luz y las tinieblas? Fuera imposible medir el alcance de la influencia de un obrero cristiano que mostrara principios cristianos en su trabajo, sujetándose con todo respeto a su amo y trabajando con toda honestidad a pesar de las condiciones desfavorables del trabajo. Es muy importante, aunque tal vez difícil de entender, que notemos que esta sujeción voluntaria y respetuosa no es mandada solamente a los criados de amos buenos y afables, sino también
a los que tienen amos que son difíciles de soportar. Muchos estamos dispuestos a trabajar bien mientras nos tratan bien, pero si no nos tratan bien, tampoco encontramos amor en nuestro corazón para ellos. Jesús dijo en Mateo 5:47, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La reacción del cristiano ante el sufrimiento injusto no debe ser la misma que la de los gentiles. Debemos actuar de una manera diferente. Somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa. Pero yo no le debo nada a mi patrono, dice usted. Tiene razón. Pero ¿qué debe al Señor? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 1 Pedro 2:19. Debemos entender que nuestro deber cristiano no depende de lo que los hombres dicen ni hacen a nosotros. Nuestro compromiso es con el Señor. Nosotros debemos padecer la injusticia con paciencia por causa de la conciencia delante de Dios. El empleado cristiano debe reconocer que todo lo que él hace, lo hace en la presencia de Dios y lo hace como representante de Dios. Además, es de Dios que vamos a recibir nuestra bendición justa y no de los hombres injustos. Es con este entendimiento que el cristiano puede encontrar la paciencia para soportar aflicciones y molestias injustas. Todo esto no quiere decir que el Señor aprueba las injusticias de los hombres. Al contrario, las condena y promete dar a los injustos su retribución al fin de todo. Pero es a Dios que le toca impartir esta retribución, no a nosotros. Nosotros fuimos llamados a una vida santa, pero también una vida de sufrimiento y persecución que debemos soportar con paciencia. Yo quisiera cambiar todas las injusticias sociales, económicas, políticas, todo lo que existe, pero no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es encontrar en la palabra las promesas de nuestro Dios, consuelo para mi vida, paciencia para soportar. A veces los problemas que tenemos son el fruto de nuestras malas obras, y entonces no podemos quejarnos ni recibir ninguna gloria por haber soportado tales padecimientos, porque los merecemos. El texto dice en 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que tenemos 3 motivos para soportar los padecimientos injustos con paciencia, según el texto que estamos estudiando en 1 Pedro capítulo 2. Primeramente, a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, reconociendo que nuestro compromiso no es con los hombres, sino con Dios. Y nuestra conciencia debe estar limpia delante de Dios. En segundo lugar, lo debemos padecer todo con paciencia, porque Dios aprueba tal actitud y bendice a sus hijos que con paciencia soportan la injusticia de los hombres. Y tercero, y muy interesante es, que para esto fuimos llamados, dice el texto. Y tenemos el ejemplo de Cristo mismo. Sí, Jesús de Nazaret es el ejemplo supremo de uno que ha sufrido injustamente. Pero fíjese que lo hizo con toda paciencia. No reclamó a nadie por nada, sino que él sencillamente siguió el camino de Dios, manifestando el ejemplo de amor hasta el fin, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este ejemplo de Cristo es muy importante. Muchas veces los hombres se enojan con Dios cuando sufren injustamente. Pero nosotros debemos recordar que el Señor Jesucristo
el perfecto e inocente Hijo de Dios, sufrió más injustamente que cualquiera de nosotros y lo hizo por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no había hecho ningún pecado, sin embargo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él no era digno de muerte. No obstante, aunque nosotros éramos los que eran dignos de muerte, Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir a la justicia de Dios. Así que podemos ver en Jesucristo un ejemplo del sufrimiento, no solamente del sufrimiento, sino del sufrimiento indebido, del sufrimiento injusto que Dios permitió para lograr nuestra salvación. ¿Por qué es que Cristo sufrió así? Por nuestra maldad, por nuestra injusticia. Nosotros hemos sido la causa y los beneficiados de esta tragedia injusta que también se convierte en victoria divina. ¡Qué maravilloso! ¡Qué paradójico! Que Dios pueda convertir a la injusticia en una victoria para la justicia. Por nuestra injusticia murió Jesús. Por la muerte de Jesús, nosotros podemos ser justificados, inocentes. Conociendo esto, ¿cómo podremos quejarnos cuando tenemos que sufrir por nuestras pocas buenas obras? Él nos ha dejado el ejemplo supremo. Ahora nos toca seguir sus pisadas. Este es un llamamiento sumamente espiritual. Para recibirlo necesitamos una mente espiritual. Pero a esto Dios nos ha llamado, para que anunciemos las virtudes suyas, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo aceptará la Iglesia de Cristo? Debemos hacerlo, hermanos, a causa de la conciencia delante de Dios.